Señores, el hábito alimenticio ha ido trastornando la vida de los seres humanos. En Estados Unidos, el alto índice de obesidad ha ido aumentando, creciendo el tema de la diabetes infantil. Y aquí en la República Dominicana, pues se da a conocer que de 150 diagnósticos al año, estos han aumentado a 250. Tiene que ver con la tipo 1, la diabetes, que es la más común entre niños y adolescentes, y la 2, que es producto pues de la obesidad. Ante tanta comida chatarra, una mala alimentación, esto pues lleva a que la diabetes vaya haciendo estrago en la anatomía de muchos, los cuales pues llegan hasta un punto por descuido, el cual ya comienzan las amputaciones y todo este cuidado que debe llevar. Pero es un tema que hay que tratar, este tema de la salud pública, que es también el mismo de la salud mental, que ha afectado bastante, incluso después de la pandemia, una mayor cantidad, pero ¿quiénes le están dando seguimiento? ¿Quiénes son los responsables realmente de llevar a esta gente a un lugar donde se le pueda dar un tratamiento y tener más psiquiatras, más psicólogos a disposición, porque esto trasciende hasta las escuelas dominicanas, donde estamos viendo todos estos casos que son alarmantes en las estadísticas presentadas recientemente? El tema de la alimentación es clave, inclusive dentro del fuero de las escuelas. Fíjense lo que está pasando. Los muchachos, cuando se les sirve la comida como debería ser servida, con la cantidad de ingredientes, sin saturación de sal, etcétera, los muchachos no se la comen. Y eso es una respuesta natural. No están acostumbrados a comer así, a comer sano, a comer de manera apropiada. La cultura gastronómica en la República Dominicana nos invita a comer muy sazonado, muy cargado de sal y de otros ingredientes que no favorecen la salud. Por lo tanto, detrás, en el trasfondo, en el tema de la hipertensión, con el tema de la diabetes y otros, hay también un tema de educación. Es decir, no se ha enseñado al pueblo dominicano a comer apropiadamente, a comer correctamente, a comer sano, para que esto represente extensión en cuanto a la esperanza de vida y también mayor calidad de vida. Tenemos eso pendiente, mejorar la calidad de la educación en cuanto a la gastronomía, el modo en el que nosotros comemos en la República Dominicana. Vámonos a publicidad. En breve regresamos con Juan Carlos Ortiz, expresidente pues de una institución a la cual le hizo sus aportes. Ya estaremos conversando con él. Es presidente de... Secretario General de Voces. Ahora secretario general de Voces, que tiene mucho que ver con seguridad, ¿verdad? Eso es la cosa. Ya regresamos.
Ya estamos en el café de Diario 55. Juan Carlos Ortiz está con nosotros, presidente de Voces. Voces, que va velando por la seguridad de esta parte de la República Dominicana. Es un voluntariado. Con él estaremos conversando durante esta mañana aspectos importantes que tienen que ver también con la seguridad social, tenemos del Código Penal, todo esto que se relaciona, inclusive de reforma policial. Con él estaremos hablando. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Fran. Buenos días, hermano. Y con ustedes quiero saludar sobre todo su teleaudiencia, su público que día tras día le dan seguimiento. Agradezco la invitación que me hacen para compartir con la ciudad de Santiago y el país sobre los temas que yo y que nuestras instituciones creen favorecen a nuestra ciudad y al desarrollo del país. Vamos a brindarle a nuestro invitado Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, que está Xiomara. Café Santo Domingo en 3 presentaciones, su ardilla, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Barahona y la Cordillera Central. Muchísimas gracias, Xiomara. Carlos, yo creo que conviene comenzar haciendo el conocimiento de la teleaudiencia, ¿qué es Voces? Este voluntariado, ¿cuál es su misión? ¿Qué persigue? Mire, nosotros en el año 2005, a raíz del auge de la violencia en nuestra ciudad y la delincuencia, y no contábamos con un programa de desarrollo policial, yo quiero hacerle cosas. En el 2005, Santiago contaba apenas con 40 policías. Tenía 15 motores y 10 estaban dañados. Tenía 8 vehículos y 5 no servían. Nosotros, un grupo de ciudadanos se dedicó a pensar cómo nosotros podemos llamar la atención del gobierno central para que se invierta en temas de seguridad ciudadana. Así surge la idea entre el señor Carlos Alfredo Fonder, nuestro primer presidente, y que Dios lo tenga en la gloria, Raúl Martínez, el anterior fiscal, Marcos Cabral, Nabil Antigua, un servidor, Israel Almeida, y un grupo más de personas, don Federico Domínguez, el doctor Juan Ramírez, Simón Medina, que nos dedicamos a pensar cómo nosotros podíamos hacer que el gobierno tomara parte en los temas de violencia y delincuencia, pero no sobre todo en la persecución, sino en la prevención. Y de ahí empezamos a levantar estadísticas de nuestra ciudad, de a qué hora sucedían los hechos de violencia, dónde ocurrían los hechos de violencia, por qué ocurrían los hechos de violencia, y comenzamos a hacer mediciones para pedir la atención del Estado que invirtiese más en nuestra ciudad de Santiago para la prevención de la violencia y que el crimen fuerte no llegase. Y eso fue en el año 2005. De ahí en adelante comenzamos a levantar unas estadísticas que fueron muy mal interpretadas de parte de la población o de los comunicadores que comunicaban que Santiago era una ciudad insegura y por el contrario es una de las ciudades que mejor número tenía porque sabía dónde y cómo ocurrían los hechos. Los otros no lo medían, no tenían cómo y no sabían lo que estaba sucediendo. Y de ahí es que surge el voluntariado. Luego nosotros hicimos unas encuestas que fueron tomadas como modelos para el 911 con un estudio de la percepción que tenía el santiaguero de dónde estaban ocurriendo esos crímenes. Y de ahí es que viene la instauración del 911 a la ciudad de Santiago, pero antes vino el Plan de Seguridad Ciudadana que presidía Franklin Almeida, donde se hizo un acuerdo con los comunitarios y eso dio sus frutos. Lo que pasa es que se fue transformando. Luego nosotros nos reunimos en la presidencia, Carlos Alfredo Fonder. Primero nos reunimos con el CEO o el gerente que representaba Claro en República Dominicana. ¿Por qué? Porque en principio cualquier persona que no tiene conocimiento en estos temas de 911 cree que el problema se limita a una llamada telefónica. La llamada telefónica es el comienzo del evento. Si tú no tienes organismos de respuestas, entonces tú no puedes dar seguimiento a lo que es el 911 y eso fue lo que nos explicó a la sazón el señor Barcácer, que era el jefe
de Claro en esa oportunidad. De ahí entonces nosotros tratamos de venderle la idea al gobierno central, la idea fue comprada y hoy, gracias a Dios, tenemos un 911 que está funcionando. Está funcionando como debiera funcionar. Todo, si nos vamos a la manera ideal, no hemos llegado a la manera ideal, pero está funcionando. Pero vámonos a este punto. Claro, siempre nosotros trabajamos en base a un ideal quimérico. Lo ideal es quimérico, nunca llegamos a lo ideal, porque siempre seguimos buscando ser mejores. Pero la idea que está en este momento, Juan Carlos, en el imaginario colectivo de los santiaguenses, es que ha desmejorado el servicio del 911 en cuanto a los tiempos, en cuanto a la eficiencia y en cuanto a las respuestas. En este momento eso es lo que se percibe. Mire, una cosa puede ser una percepción. Con esto no quiero decir que esté en el lugar ideal el 911. Pero para lo que teníamos y lo que tenemos, nosotros hemos ido mejorando. Y ahora veo que ha tenido como un nuevo repunte, porque si ustedes como ciudadanos se están dando cuenta, hay nuevos vehículos en las unidades del 911. Los organismos de investigación que tienen que ver con el 911, la población también ya se ha ido educando, que no está, siempre hay muchísimas llamadas molestosas al 911 porque la gente no está educada para tener ese sector. Ustedes ven, ya la persona no va a la policía, no va a la fiscalía, llama al 911. Entonces tiene una carga de trabajo que quizás esa carga lo hace ver un poco menos eficiente. Pero con relación al 2020, parecía que todo el mundo estaba contento con el 911, cosa que no parece ahora, Juan Carlos. A eso nos referimos. Bueno, yo creo también que el 911 tenía en el 2020 una propaganda diferente o un empuje diferente. Yo creo que debe retomarse ese nivel de información y de educación, porque quizás yo puedo hablar de esta forma por el conocimiento interno que tengo del 911. No todas las personas, ciudadanos corrientes, tienen el conocimiento que yo tengo, porque yo he visitado la sede del 911. Miren, yo les puedo explicar que el 911, y con esto no soy un promotor, la persona que dirige el 911 tiene en su oficina diferentes pantallas. Cada incidente que se produce en el 911 es del conocimiento de esa persona. Cada cosa que se denuncia es del conocimiento y tiene un gran equipo coordinando ese trabajo. Y yo he tenido la oportunidad de conocerlo y se lo digo, hace 3 meses yo estuve en la oficina de la persona y eso yo creo que el director del 911, el encargado, como se llame, también debe darle estadísticas a la población de los casos que se están atendiendo, porque se están haciendo. Y yo tuve incluso hasta algo personal que tuve la oportunidad de llamar y la respuesta fue eficaz y eficiente. Ahora bien, tenemos en los barrios de nuestra ciudad que a mí usted me da una dirección que tengo 42 años viviendo en Santiago y yo no voy a poder penetrar porque no voy a saber llegar. Así mismo pasa con los bomberos, que a veces las emergencias no la pueden atender, porque aquí en cualquier momento se hace un barrio sin ningún tipo de condiciones y nosotros debemos también preocuparnos por ese tema del ordenamiento territorial. No podemos seguir. Si usted aquí hace una construcción en un lugar de clase media alta, enseguida usted tiene 10 inspectores de los diferentes organismos del Estado y privado. ¿Privado cómo? El Fondo de Trabajadores de la Construcción. Esa gente enseguida se le tira a la gente, pero si es en un lugar donde un barrio donde le pueden cerrar, ellos no van. Donde no hay un plano, donde no hay un permiso, ellos solo van a las construcciones de clase media alta a establecer las reglas del que tiene reglas. Hay como un reclamo aquí. Sí, sí. Mira, lo que se dice, Juan Carlos, es que ha habido un deterioro, de que no hay suficientes unidades para dar un servicio eficaz como se comenzó dando y que fueron uno de los puntos luminosos del gobierno pasado. ¿Qué de cierto es eso? Sí, lo que está a la vista, dicen unos amigos, no necesita espejuelos. Si nosotros nos damos cuenta, han disminuido los vehículos para dar ese seguimiento. ¿Por qué? Porque la población ha seguido creciendo. Y se debe invertir a medida que la población sigue insistiendo. Y nosotros como ciudadanos
debemos ser los veladores porque el 911 funcione. Nosotros en este tipo de conversación es que tenemos que llevar al gobierno central nuestras preocupaciones para que eso funcione y convertirlo en defensores, no en detractores. ¿Por qué? Porque es un servicio necesario. Es algo que no distingue entre Fran, Juan Carlos o mi compañero de estudios. No distingue. ¿Y por qué no distingue? Porque cuando hay una llamada de emergencia, no importa quién sea la persona que esté con la gravedad o la emergencia, y el 911 no distingue. Entonces, eso es importante, porque eso es lo que nos va creando una igualdad. Lo que pasó con la seguridad social, que llegó a todos el hecho de usted visitar al médico que usted quiera, solo porque usted entró a un sitio incluyente, y eso es el 911 para la ciudad y para el territorio de la República Dominicana. Y nosotros decirle al presidente Luis Abinader que así como él está haciendo inversiones en infraestructuras en la ciudad de Santiago y en el país, también pedirle que invierta más en el 911, que ese equipo económico del gobierno vea el 911 con ojos de piedad, que vea el 911 como un lugar incluyente, que suma, si eso funciona el país. Juan Carlos, Santiago se está vendiendo como una ciudad atractiva, como una ciudad en franco crecimiento y progreso en lo económico, en lo comercial, en el plano de la salud, en lo inmobiliario, pero no así a nivel del plano de seguridad ciudadana. O sea, fuera de Santiago se está vendiendo una imagen negativa del tema seguridad ciudadana aquí. Uno va a cualquier gestión a Santo Domingo y la gente le habla como si uno viviera en un lugar peligroso. ¿Cómo impacta esto, la posible inversión? Santiago como destino turístico, ¿cómo lo impacta esta imagen que en este momento hay hacia afuera? Mire, esa imagen hace mucho que nosotros estamos luchando por cambiarla. ¿Y por qué cambiarla? Porque no responde a la realidad. No responde a la realidad. Nosotros tenemos en las mediciones que se dispone que hay otras ciudades más inseguras, pero que no se vende esa inseguridad. Y el nivel de desarrollo económico que tiene Santiago es porque el empresariado confía en la ciudad de Santiago, no solo los empresarios de Santiago. Aquí es el lugar más deseable ahora mismo para los inversionistas extranjeros. Esta es la ciudad más pujante que hay en República Dominicana para la inversión y donde se han apreciado más los terrenos. Y yo les digo a ustedes, como personas informadas y enteradas, salgan a medir un espacio disponible en la avenida Juan Pablo Duarte y investiguen cuál es el precio y compárenlo con un solar, le voy a decir nomás un tokenismo, con Casa de Campo. El metro aquí es más caro. ¿Qué en Casa de Campo? Que en Casa de Campo. Hay urbanizaciones aquí que son más caras que Casa de Campo. Entonces nosotros tenemos que valorar eso, no porque tiene ese valor superior, sino porque aquí las cosas se han apreciado por la deseabilidad del clima de inversión que existe en Santiago y por la deseabilidad de vivir en Santiago. Entonces, ¿a qué obedece si no se corresponde con la realidad? Esto que se ha creado, esta imagen que se ha creado hacia afuera, es que tenemos demasiada transparencia, demasiada información, demasiada mediatización de los hechos en Santiago. Totalmente de acuerdo. Si usted se da cuenta, aquí todos los periodistas que escriben para los diarios locales y reportan, si usted ve y no lo puedes ver a la hora que se da porque estás aquí, pero yo veía CDN, y CDN es un canal de santiagueros, a quienes valoro por lo tesoneros que son en las inversiones, pero calzan las noticias. Es algo que don Félix García siempre ha criticado, que todas las noticias aquí se calzan en Santiago, pero están sucediendo en San José de la Mata. Hasta en Dajabón que ocurre noticias de Santiago, reporta tal, pero no, están reportando desde Guayubín, están reportando de Montecristi y Puerto Plata, pero todo lo calzan en Santiago. Y esa es la imagen que en el medio que nosotros nos desenvolvemos a veces se quiere vender.
pero eso no corresponde a la realidad. ¿Qué pasó, Juan Carlos, con los aportes que los honorables, que se les llamó en una oportunidad, pues fueron convocados a Palacio para hacer sus aportes con la transformación de esta Policía Nacional, tema que todavía la gente espera? Mire, si hay un tema que los ciudadanos preocupados por el clima de seguridad que nosotros vivimos nos ocupa, es el tema de la reforma policial. Es un trabajo pendiente que tiene el Estado. Es un trabajo pendiente que es de muchas instituciones. Y esos honorables, yo creo que ellos dieron al traste con un anteproyecto de reforma de la policía. Yo tuve la oportunidad de hablar con el director de Finjus, mi amigo Castaños, y él me manifestó que sí, que ese anteproyecto existe de la reforma policial, que ellos trabajaron arduamente. Pero que estaba muy lento. Está muy lento porque no depende de una comisión. Esto depende de un deseo del gobierno central, de un deseo de la población que lo estamos exigiendo, de un deseo de nuestros legisladores que nos dediquemos a apoyar a esa comisión que fue creada. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener la policía que nosotros queremos si todos no nos involucramos en esa policía, en prepararla y educarla. Me dio mucha satisfacción cuando yo vi el otro día que designaron a doña Muquien San para dirigir la escuela que va a reeducar los policías. No es lo mismo cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con un oficial académico que con un policía normal que ve en ti no la solución de un problema, sino una oportunidad. Y esa mentalidad obedece a ¿qué? A quien los formó lo está sacando crudo. Aquí se sacaban policías con 4 meses de instrucción. Y para yo ejercer como abogado, yo tuve que estudiar 5 años. Luego tuve que hacer un posgrado, otro posgrado, una maestría. ¿Para qué? Para yo alcanzar el nivel de preparación de ser un abogado competente. Y eso mismo pasa con la formación de nuestros policías. Le hemos tratado de buscar dignidad. Yo veía al ministro de Interior el otro día y decía que le buscamos a la policía que tengan préstamo en el banco de reserva para ir a un fin de semana a un hotel. Yo decía, todo eso vamos a invertirlo en educación del policía, en dignificación. ¿La inversión que se va a hacer para Río San Juan? Ah, no, ese es otra cosa. Esa es otra. Esa es otra cosa. Ahí es que va a estar Muquien. No, Muquien está en la capital, pero también se va a hacer una escuela de formación para esos policías. Y lo que hay es que prepararlo. Lo único que puede sacar a nuestra policía del letargo donde se encuentra es la educación, porque la educación le va a permitir progreso, progreso. Y no solo nos vamos a limitar, ustedes ven en otros países desarrollados que un policía tiene la capacidad no solo de detenerte, de leerte tus derechos, sino saber cómo se actúa para no violentar la ley con un ciudadano. Aquí nosotros tenemos casos donde a los policías o nos atropellan ellos o nosotros lo atropellamos. Y lo atropellamos a diario cuando le decimos, tú no sabes quién soy yo. Nosotros, en vez de cooperar con la policía, yo veo que lo enfrentamos con violencia. Y ese no es el caso. Nosotros debemos saber interactuar y saber que ellos representan nuestra seguridad. Mucha gente va a decir, no, pero no. La mayoría de policías son buenos. La minoría es que salimos a vender. Miren, yo me voy con el corazón en la mano y últimamente cuando yo vi el hecho que ocurrió en Santo Domingo del asesinato de ese policía de 42 años, 4 hijos y estudiante de psicología. Esos son los casos que disparan la inseguridad a veces que siente el pueblo. Y dice, si esto es un policía, ¿qué será a mí? Entonces nosotros lo que debemos hacer es unirlo en esos casos. Y ir en auxilio de esa familia, de esos hijos que dejó ese policía. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ocurra conmigo, el Estado y la ciudadanía también vengan en mi apoyo. ¿Por qué? Porque valoran el trabajo que hacía ese oficial. Y ese es el llamado que yo hago, no a criticar ese hecho porque ya sucedió. Vamos a publicidad, ya regresamos. Juan Carlos Ortiz de Voces, presidente de este voluntariado que vela por la seguridad ciudadana. Ya regresamos.
Juan Carlos Ortiz es abogado de profesión, pero ha estado ligado a instituciones importantes de esta parte de la República Dominicana. En estos momentos, pues dirige, es presidente de Voces, este voluntariado por la seguridad, la ciudadanía, Santiago. Juan Carlos, el Código Penal. Adolecemos de un código el cual pues esté a la medida y a la altura de nuestros tiempos. Y sin embargo se ha quedado rezagado por temas de 3 causales y todavía está ahí y la población esperando para que haya consecuencias mucho más fuertes para aquellos que están cometiendo actos los cuales pues merecen una condena fuerte. Mira, yo creo que yo tengo más de 20 años, que 20 desde el 96, solicitándolo a nuestros legisladores, a nuestros representantes, por lo cual yo voté, porque ese es mi derecho. Si yo voto, yo tengo que exigir por quien yo voté que cumpla su rol. Y esa es la deuda más grande que pueden tener nuestros legisladores con la población, la no aprobación a tiempo. Cuando se apruebe el código va a ser ineficiente e ineficaz. ¿Por qué? Porque ya va en 30 años que tienen dándole vuelta, los delitos cambian. Ya debió venir una modificación del código. Ustedes se recuerdan que en el año 1992 aprobamos la ley 1692, Código de Trabajo, y ya está de modificarse. Y se está hablando de su modificación. El Código Penal, si se hubiese aprobado en aquella oportunidad, ya tuviese que modificarse. Entonces, una deuda que tiene nuestro senador, don Eduardo Estrella, que tienen nuestros diputados de Santiago en impulsar esa pieza y el presidente en promulgarla. Yo veo que al Código Penal se le ha buscado como algo político. Cada vez que hay una situación en el país, se introduce la pieza para comenzar una discusión. Pero si ustedes ven, ni los defensores, ni los detractores de la aprobación de ese código le dan seguimiento. Te ve que las personas o las mujeres que defienden las 3 causales, solo lo defienden cuando el Código Penal lo introducen o se reintroduce en una legislatura. Luego pierde interés. A mí no me gusta la ingenuidad, porque no somos ingenuos. ¿Por qué si esa es una lucha que ellos tienen, no es una lucha constante y permanente? Ahora, la lucha nuestra constante y permanente es que se apruebe el código. Que se apruebe con 3, con 4, sin las 3 causales. ¿Por qué? Porque hay delitos que están ocurriendo ahora que no le estamos dando al Ministerio Público y a nuestros jueces las garras para poder perseguirlo. Porque no están contemplados en la ley. Y hay una máxima latina que dice, no hay delito si no está expresamente en la ley. Entonces, el mundo se ha transformado. La disrupción que se produce en la comunicación, que lo que se hace ahora en Rusia, el segundo usted lo sabe, y antes eso no ocurría, pero lo que lleva la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, que eso es grande, señores. Esos delitos de ciberdelincuencia son más grandes que todo lo que usted ve en la cadena real. ¿Por qué? Basta que usted salga de este país como turista a un destino y le roben su tarjeta de crédito o le tomen el celular robado, ya a usted le roban todo el dinero. Y esa es la ciberdelincuencia. Entonces, eso sí es grande. Y cuando esos ciberdelincuentes se están dedicando a atacar las instituciones, empresas grandes, empresas pequeñas, y le están robando el dinero. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ver. Y también cuando aquí se produce un crimen por encargo, pero que quien mata es un ruso. O cuando un ruso está viviendo en Sosúa y está creando, encriptando claves falsas para salir a vender al mundo delitos. Entonces, eso está previsto en ese anteproyecto de Código Penal. Pero también ese anteproyecto del Código Penal establece los desalojos en tierras ajenas. Usted ve que ahora mismo usted tiene un terreno y usted va al abogado del Estado y usted le pide que no vaya al abogado del Estado para un desalojo, porque usted dura años.
Y después quien se mete en tu tierra es un padre de familia y no lo podemos sacar, o si viene tiempo de elecciones está parado, si es Navidad está parado. La ley no debe detenerse por nada, porque la aplicación de la ley debe siempre seguir. Entonces, esos delitos o esa forma de la tipificación del delito que tiene ese nuevo Código Penal, nosotros debemos pedir su pronta aprobación. ¿Por qué? Y no solo el ablandamiento de cuando que tenga que ver con un funcionario electo. Senadores, diputados, legislen en contra de ustedes mismos y la historia lo va a hacer más grande. Juan Carlos, hay presión de organismos internacionales porque cuando uno mide, uno tantea, pareciera que la mayoría de los legisladores están de acuerdo hace mucho tiempo en aprobar el código como está. Cuando uno mide, parece que la mayoría lo está, pero no se termina de aprobar. Hay presión de organismos internacionales. Yo no voy a decir presión, yo le voy a llamar a políticas de organismos internacionales que se dedican a hacer políticas en otros estados con ciertos temas de interés para ellos, para distraer el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia de países como el nuestro y otros que son similares a los nuestros. ¿Cómo? Imponiendo leyes, apoyando candidatos para que ganen y después tengan esos propios candidatos que ayudarles a la aprobación de sus leyes. Y esas son políticas internacionales que mucha gente conoce pero que no denuncia. Y de verdad hay seguimiento de los organismos internacionales a la no aprobación de ese código en República Dominicana. Hace un momentito usted hacía la afirmación de que el derecho al voto, ¿verdad?, es una condición que nos asiste a todos los dominicanos que tenemos ciertas condiciones, la mayoría. Le escuchamos recientemente hacer la afirmación de que usted no está de acuerdo con el voto en los centros penitenciarios, ¿verdad? El voto penitencial. ¿Cuál es el fundamento para enfrentar esta propuesta de la Junta de que se pueda votar desde las penitenciarías? Yo reitero aquí y en China que no estoy de acuerdo con el voto en las penitenciarías. Si hay una de las cosas que nosotros conocemos en los fundamentos del derecho, ¿qué usted pierde cuando usted va preso? Llámesele preso preventivo, llámesele privado de libertad, llámese interno. Pero es que dicen que no ha sido condenado. Es que no ha sido condenado, pero sí es condenado en el proceso. Él está siendo juzgado por un delito que se le imputa. Se le imputa un delito y si el día de mañana esos condenados eligen al presidente en su mayoría y resultan condenados. Pero y no prima la presunción de inocencia, Juan Carlos. Prima la presunción de inocencia en mí, en ti, en Fran, en nosotros prima la presunción de inocencia, pero ya ellos son inculpados. Esa presunción, quien la debe destruir son ellos mismos, no el Estado. Entonces no podemos poner en manos de un privado de libertad la elección de un presidente de un país, ni de los senadores, ni de los diputados. El día de mañana vamos a tener un diputado preso. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿tiene el mismo derecho? No, elegir y ser elegido, eso es un derecho. Claro. Elegir y ser elegido. Mañana usted va a tener un privado de libertad que va a ser diputado. Y resulta, para yo ser diputado solo me tengo que poner de acuerdo con todos los presos. Entonces yo voy a salir diputado, yo voy a salir senador. El diputado entonces, de los presos. ¿Por qué no dejar las cosas como están? Y tener que distraer a la población en un tema que la población no está. Yo sí le pediría al presidente de la Junta Central Electoral, a los honorables jueces de la Junta Central Electoral, vamos a dedicar a hacer unas elecciones como tienen que ser. Vamos a cumplir el papel que nosotros como ciudadanos hemos confiado en ustedes y han sido electos por nuestros senadores y diputados. Y hagan su papel. Su papel son elecciones transparentes, que funcionen las oficialidades del Estado Civil, que funcionen los registros públicos donde se me aseguran mis derechos, que estoy no privado de libertad. Cuando ese privado de libertad esté en las calles y pueda tener los derechos civiles y políticos que yo tengo sin ser condenado, entonces somos iguales.
Mientras tanto, no somos iguales y ahí es donde yo veo esa oposición. Ahora mismo hay un conflicto entre Junta Central Electoral de cómo debe manejarse el proceso del conteo de los votos en los recintos electorales. Aquí los partidos políticos, cuando hacen elecciones internas, pues utilizan la tecnología, la que tenemos ahí. Pero sin embargo, cuando son procesos nacionales, ya cuando se van a elegir nuestras autoridades, ellos se oponen. ¿Realmente debemos seguir atrasados o tenemos que ponernos a la vanguardia, a la corriente mundialista? Miren, nosotros somos muy buenos copiando, pero no estudiando. Y cuando digo que somos muy buenos copiando, es que nosotros queremos tener lo mejor de todos los mundos. Y eso no se tiene. Usted elige o soy de aquí o soy de acá, pero no en el medio, porque hasta la Biblia, usted y yo que somos de fe, lo creemos, dice que no, los tibios los vomito, o usted frío o caliente. Y eso mismo ocurre en la Junta. No podemos tener unas elecciones municipales de una forma y unas nacionales de otra. Ese es el trabajo que yo le pido a los jueces de la Junta Central Electoral, quienes son mis amigos, que nos dediquemos a hacer el trabajo y lo que dice la función de lo que tiene que hacer la Junta. Elegir unas autoridades con la mayor credibilidad posible y la mayor transparencia en el mínimo tiempo. Eso es lo que nosotros como ciudadanos le debemos exigir a esa Junta. Tenemos que aprovechar, Juan Carlos, la cantidad de información, de datos y estadísticas que ustedes manejan, aprovechando su presencia aquí, para preguntarle, ¿cuáles son en este momento los focos de mayor actividad delictiva en Santiago? Mira, ahora mismo si yo te lo digo te miento. Y mi deber y mi obligación es no mentir a la población. Esas estadísticas ahora mismo no las tengo porque no poseo un estudio actual de las mismas, razón por la cual no puedo contestar tu pregunta. Este patrullaje por cuadrante que se ha diseñado aquí, uno entiende que debería estar fundamentado precisamente en estadísticas de ese tipo, y hacia allá iba la pregunta, la idea de contrastar si realmente en el centro histórico, si en los jardines y en la Sursa son los lugares donde hay mayor actividad delincuencial, porque uno ve que han dispuesto un patrullaje por cuadrante en las zonas en las que nosotros nos movemos y como que a uno no le da que por ahí es la cosa. Mira, yo veo que se está haciendo un gran esfuerzo. No voy a desmeritar el esfuerzo ni del patrullaje por cuadrante, ni de las intervenciones, pero sí que vayan a los barrios, que nos ayuden con nuestros barrios, que ahí el problema es que hay muchos barrios que no tienen cuadrantes, porque están hechos de una manera muy desorganizada y o están concebidos, ni concebidos, han tenido un crecimiento desorganizado. Entonces, pero sí te digo que yo también pasé por Navarrete y vi un patrullaje fuerte, fuerte de verdad, y aquí los focos de atención veo que lo están enfrentando. En los jardines, ¿qué pasa con esto? El centro histórico, la Sursa, los jardines, que son turísticos. Y también estamos asegurando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamando a la seguridad, a que el turista nos visite, que se sienta seguro. Y una parte que te da la seguridad es precisamente ese patrullaje. Cuando tú vas como turista a cualquier país y tú ves la policía, tú te sientes más seguro. Y quizás eso está influenciando a ese patrullaje por ese cuadrante en esas localidades o localidad del pueblo que nosotros queremos. Nuestro centro histórico es precioso. Ahora mismo viene su intervención en los próximos días. Informaciones que poseo y que participo. Entonces, al venir esa intervención en nuestro centro histórico con ese monorriel, con ese teleférico, yo creo que la ciudad se va a ver más bonita. Y yo les exhorto a cualquiera, aquí lo hago públicamente, que quiera invertir y ver su dinero progresar, que invierta en el centro histórico. ¿Eres partícipe de la reinstalación una vez más de los taxímetros, los parquímetros? Quiero decir que con esto iba también parte de la seguridad a través del sistema de vigilancia. Mire, yo no puedo hablar de los parquímetros por un asunto de conflicto de interés. Ya. ¿Y cuál fue mi conflicto de interés? Yo participé en esa licitación como abogado de una de las partes, razón por la cual no puedo hablar porque me descalifico yo mismo. Ahora bien, ¿qué virtud tenía eso? La vigilancia. Esa vigilancia, ¿con qué la hemos conseguido? Con el 911 y la concentración de todas las cámaras. Señores, ahora mismo el 60-75%
de los delitos se están descubriendo por las cámaras. Y los fiscales le están dando una gran importancia, y los jueces también. Porque yo creo que el sentido de la vista es lo más grande que el ser humano nos regaló Dios. Y cuando usted ve un hecho por una cámara, ese hecho ya queda probado. Entonces, si estamos en esa modernidad y el 911 instauró esas cámaras y la coordinó con cámaras de empresas que están en el lugar y tienen la facultad, aquí hay una institución que es el DICRIN y el DICAT. Eso es de alta tecnología en la Policía Nacional. Esas personas hacen investigaciones de verdad y lo logran a través de las cámaras de seguridad, muchas veces del 911 o de negocios. Todos en nuestros negocios tenemos cámaras de seguridad. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que me gusta compartir temas de actualidad porque hay algunas voces que solo saben criticar. Hay otras que además de criticar nos gusta aportar. Gracias a Juan Carlos Ortiz por acompañarnos en esta mañana del 55, el café de Diario 55. Presidente de Voces, este voluntariado que va en procura de que tengamos una mejor seguridad ciudadana. A ustedes gracias por la sintonía, en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana, después de la misa, aquí nos juntamos una vez más. Feliz resto del día. Nosotros